el almacenamiento de mi teléfono. No sé cómo hacerlo a través de Meet. Si alguno lo sabe hacer y quiere guiarme, no tengo problema. Pero en principio lo estoy grabando en el celular, sí. Eso por si alguno quiere ver después la videollamada y no pudo estar. Había más chicos que habían este, votado para estar en este horario, pero bueno. Eh, semana a semana vamos a ir viendo ahora los archivos que tengo acá a mano, como para darles una idea. ¿Ustedes tienen alguna expectativa del parcial en particular, alguna duda así como que sea lo que más les va a costar hacer o quieren que arranquemos semana a semana? Ah, temazos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver semana 1 y 2 que hablaron de comunicación. ¿Se acuerdan? ¿Alguno se acuerda qué era la comunicación? La profe dio terminología. Bien, ok. Y había varios tipos de comunicación. ¿Se acuerdan cuántos eran? A ver, Melanie. Sí, exacto. ¿Cómo, es cómo debe ser la comunicación? Vos tenés que pensar que cuando vos vas a comunicarte con una persona, si hablamos de simplicidad, por ejemplo, la intención de que el paciente o la persona que estamos asistiendo que pueda entendernos, que podamos tener un diálogo simple, con palabras claras para que la persona entienda. Entonces, esa sería una de las características. Además de que cuando nosotros hacemos un interrogatorio a una persona porque queremos saber algo, tenemos que tratar de hacerle preguntas que sean abiertas o preguntas que sean cerradas para determinadas cosas. Pero lo importante es que la persona pueda comunicarse. O sea, que nosotros no le preguntemos, no sé, ¿tiene trabajo? Sí. O sea, preguntas que en definitiva van a responder con sí o con no. Porque en el diálogo, en las preguntas abiertas, es cuando más información nosotras vamos a recolectar. Quizás la pregunta en ese caso sería, ¿y usted a qué se dedica? Entonces ahí la persona va a estar más predispuesta a contarte qué hace, qué no hace, qué hizo en su día y demás, y eso a vos te va a servir para recabar datos. Después había distintos tipos de fuente para recabar datos. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Y la primaria cuál sería? Ok. La secundaria, bien. Van bien. ¿Para qué me necesitan ustedes? Sí. Chicos, yo estoy cursando ahora Fundamentos 3, así que los recontra reentiendo. Bueno, los métodos de comunicación hablan de la comunicación verbal, de la comunicación no verbal, que va a ser lo que nos va a decir a nosotros, en definitiva, un paciente. Si es verbal, obviamente lo va a decir porque nos va a contar, porque lo va a hablar, lo va a expresar. Pero cuando la comunicación es no verbal, ¿a qué se refiere con eso? ¿Ustedes pueden decirme? Perfecto. Es eso. Es lo que manifieste el paciente sin necesidad de poder hablar. Quizás puede pasar, y se los digo como ejemplo, que hay personas que no pueden comunicarse porque, no sé, les toca a una persona que es sordomuda, ¿no? Entonces quiere comunicarse con ustedes y ustedes no saben lenguaje de señas. Entonces, ¿cómo hacen para entender a la persona? Generalmente va a ser por gestos o porque va a tener, o por escrito, ¿sí?
o porque te va a señalar el lugar en su cuerpo que le duele, o vas a ver sus gestos de dolor. Entonces, todo eso a nosotros nos va a dar información acerca del paciente y no necesariamente va a ser una comunicación verbal. Además, teniendo en cuenta de que puede pasar también que no sea una persona que viene por una consulta simplemente, y sino que sea una persona accidentada y que no pueda comunicarse en ese momento. Entonces, a través de los gestos vamos a poder ir viendo eh, las necesidades que tenga el paciente. Después habla de el ritmo y entonación. ¿Se acuerdan eso? Claro, sí, exacto, sí, sí. Igualmente, cuando sea no verbal, o sea, nosotros vamos a ser receptores del no verbal, pero nosotros nos vamos a comunicar verbalmente con el paciente. Entonces, cuando se habla de eso, se habla de utilizar un tono de voz que no sea, a veces nosotros tendemos como a tener nuestra forma de hablar. Lo que acá quiere hacer hincapié es que quizás, dependiendo del paciente, vamos a tener que optar por un tono tranquilo de voz, o quizás hablar un poco más espaciado, no como yo cuando arranqué la clase, que ya me agité. O sea, hacerlo pausado para que el paciente eh, pueda entender lo que le estemos diciendo, y quizás si le hacemos alguna indicación tampoco se le pierda nada en el medio porque nosotros le dijimos rápido la información, se la dimos y chao. Em, la credibilidad es muy importante, creer lo que la persona nos está diciendo y hacerlo sentir en confianza y en confidencialidad para poder contarnos lo que necesite contarnos. El humor, el humor también, o sea, nosotros tenemos que entender que cuando estamos atendiendo a un paciente o cuando estamos dentro del hospital, cuando básicamente estamos trabajando, nuestros problemas quedan de la puerta para afuera. No puede afectarnos cualquier cosa que suceda en el exterior, no puede afectarnos con el paciente bajo ningún punto de vista porque es ajeno a lo que nos pasa a nosotros como personas. Nosotros ahí estamos como profesionales. Eh, exacto, es que, digamos, es la única forma, sí, te escucho. Exacto, es que si nos ponemos desde el otro lado, desde el lugar del paciente, es mucho más fácil poder contarle a alguien con la persona que vos te sentís cómoda qué es lo que te está sucediendo, porque a veces la gente va a las consultas y las cuestiones de consulta son privadas, entonces es necesario tener esa confianza para poder abrirse y contar qué es lo que nos está sucediendo en el momento. Entonces esperamos que la persona que nos atienda sea un poco empática con lo que nos está pasando y que las preguntas que nos hagan quizás estén enfocadas a las necesidades que nosotros tenemos, pero con cierto tacto, digamos, ¿no? Eh, estoy con un frío, chicas, no sé ustedes, pero yo estoy muerta de frío. Sí, yo no puedo estar tapada, pero bueno. Bueno, les voy a dar un tip. Me gustaría que para el parcial, por lo menos puedan tener un concepto claro de qué es la comunicación, ¿no? Em, y si les digo barreras de comunicación, ¿qué creen que son las barreras de comunicación? Solo les voy a decir, sí, Melanie, no.
Hay 5 barreras de comunicación. Exacto, lo que nos impiden tener comunicación con el paciente. En el archivo que les dieron de COSIER, de la semana 1 y 2, van a encontrar 5 barreras o obstáculos, como dijo la compañera, que son de comunicación. Eso lo tienen que saber, porque son los problemas fundamentales por los cuales nosotros no vamos a poder comunicarnos u obtener información acerca del paciente. ¿Estamos con eso? ¿Lo tenés como barrera? ¿Y cuántas son? ¿Y cuántas son las que tienen anotadas? Les pregunto porque para mí está bien lo que están diciendo. ¿Me repetís? Porque hay un micrófono abierto ahí, estaba haciendo interferencia. Bueno, sepárenlo, lo físico de lo psicológico, sepárenlo, porque son 5 las barreras de comunicación. Lo físico no, o sea, si bien, sí, si bien lo físico tiene que ver con lo psicológico y lo psicológico con lo físico, lo vamos a ver por separado, porque quizás una persona que tiene una dolencia física puede comunicarse igual, porque no tiene un problema psicológico. ¿Se entiende? O viceversa. Una persona que tiene un problema psicológico y no puede expresarlo con palabras, va a poder gesticular quizás. Por eso digo que lo pongan como separado. Pero está, sí, la física, la psicológica, la administrativa, la semántica, y me está faltando una, chicas. Ahí está, la fisiológica. Bien, esas son las 5. Después, hay una cosa más que quería que sepan sobre. Sí, es que exactamente no sé qué les va a preguntar. Yo sé que eso les va a tomar. Tienen que saberlo. Después, si ustedes pueden poner un ejemplo de cada uno, sería ideal. Pero eso ya queda en ustedes. Bien. Por las dudas, si pueden meter un ejemplito, siempre va a sumar. O sea, todo lo que puedan agregar ustedes va a sumar al parcial, porque por ahí se equivocaron en una nota o en un punto y la profe ve que ustedes le pusieron mucha garra en otro. O sea, no va a ser lo mismo que si contestan solamente eso y bueno, después, no, de nada. Después otra cosa que vamos a ver, que es de la siguiente semana, es el registro de enfermería. ¿De eso se acuerdan? De los datos que van en la hoja de enfermería. Bueno, hay algo que me dijo la profe que quería transmitírselos, y es que se necesita que sean ordenados a la hora de la hoja de enfermería. Lo mismo pasó con cuando tienen que hacer el pase de guardia, que fue lo que más o menos se vio como equivocación y que nos pasa mucho a todos, es que a veces no somos ordenados al momento de explicar los datos o de pasar los datos a la hoja de enfermería o de pasar los datos en un pase de guardia. Digamos que lo primero que tenemos que hacer es poner los datos del paciente.
Y después, cuando hacemos la valoración, lo vamos a hacer de manera cefalocaudal. Eso no se olviden, porque se lo llegan a preguntar o les piden un ejemplo o les dan un pequeño caso clínico, es importante que puedan ordenar los datos. ¿Me explico? ¿Me entienden a qué voy o estoy divagando? Bueno, em, exacto, sí. Sí, es más que nada porque a veces en el afán de que vimos que tiene un acceso venoso periférico. Bueno, ponemos acceso venoso periférico. Se observa que en los ojos presenta secreción y en realidad no. Lo primero que tenemos que hacer es arrancar cefalocaudal. Primero tenemos que ver el cabello, cómo tiene el cabello, si presenta alopecia, después el rostro, después los ojos, si son asimétricos, simétricos. Bueno, toda la descripción siempre va a ser de arriba hacia abajo. Y después, cuando, déjenme chusmear un poquito. Cuando ponemos en la hoja de enfermería todos los datos de lo que hicimos con el paciente y demás, hay cosas que no deben faltar, que nosotros tenemos que poner en la hoja de enfermería. ¿Pueden decirme cuáles son? No. Eso no, no corresponde a la hoja de enfermería. Yo hablo específicamente de la hoja de enfermería. Cuando nosotros hacemos la valoración del paciente, vamos, hacemos un control de signos vitales y volvemos y vamos a pasar toda la hoja de enfermería. ¿Qué es lo que debemos colocar en la hoja de enfermería? No, hay algo que va primero en la hoja de enfermería, que no debe faltar. Bien, ¿qué más? ¿Cómo? Bien, eso va a decir la hoja de enfermería. Además, ¿qué más va a decir? No, hay algo que está un poquito más acá. ¿Quién da más? Dígame. No, hay algo en los datos del paciente que tiene que tener la hoja de enfermería que les está faltando. Ordénense, vayan de arriba hacia abajo. ¿Qué es lo que ven ustedes primero en la hoja de enfermería antes de empezar a notar la evolución? No, antes. No, quieren que les diga. Antes de eso. Es algo re simple que cuando les diga yo van a decir, ah, pero eso ya lo saben. Y sí, lo saben. No. ¿Cómo? El nombre, el apellido, si ya dijeron. Eh, lo que no dijeron, eso ya lo dije. Exactamente. ¿Dónde está internado? Si yo no pongo el número de cama, si yo no pongo el número de cama, si no pongo qué habitación está, ¿a dónde voy a ir a buscar ese paciente? No era tan difícil, ¿lo sabían o no? Bueno, sí, pero te ganaron de mano, María. Te ganaron de mano, María. Y la unidad dijeron también. Está bien, es lo mismo. Igual la idea es que sepan esto. Lo primero que tienen que saber es nombre, apellido del paciente, en qué habitación está, en qué cama está, cuál es el diagnóstico. Esos son todos datos que tiene que tener sí o sí la hoja de enfermería. No se olviden, porque si les preguntan, lo van a tener que poner de manera ordenada.
No pueden arrancar diciendo qué es lo que va en la hoja de enfermería, la evolución del paciente. Y no, primero van otros datos antes que la evolución del paciente. ¿Me explico? Una vez que nosotros tenemos todos los datos de la hoja de enfermería, que si ustedes la chusmean, tienen copia de la hoja de enfermería, si no, después yo se las comparto de vuelta. Van a tener los datos del paciente, la cama, ahí van a llegar a la evolución. Una vez que arranco a hacer la evolución, ¿con qué arranco? No, eso es del PAE. No, porque eso va a decir arriba de todo ya cuando estén los datos. Lo primero que voy a hacer yo cuando vaya a hacer la evolución, que seguramente la hoja de enfermería la van a estar sacando ustedes si están en el turno mañana, si no ya van a venir con la hoja de la mañana, bien, y van a evolucionar a la tarde. Pero lo primero que tengo que hacer es poner la fecha y el año, que hasta nos pasa hoy en día que haciendo los anecdotarios de las cursadas, se olvidan de poner la fecha o se olvidan de poner la firma. Siempre tiene que estar la fecha y la hora en la que hicieron la evolución. Y del otro lado, donde tienen control de signos vitales, van a poner la hora que realizaron los controles de signos vitales, con los datos. Generalmente la hoja de enfermería donde evolucionan ustedes del otro lado es donde vuelcan eh, la- todos los signos vitales uno por uno y cuando giran la hoja ahí tienen para hacer la evolución. Pero siempre va a tener de los dos lados va a tener la fecha y la hora que se hicieron los controles de signos vitales y del otro lado van a poner la evolución y ponen la fecha nada más, no hace falta poner a tal hora hago la evolución, ¿ok? ¿Estamos hasta ahí o...? Bien, sí, sí. Acuérdense que donde van los datos del paciente no solamente va el nombre, apellido y el motivo de ingreso. Eh, ahí también es donde va a decir la unidad, la cama, la habitación, donde se encuentra, ¿sí? Eh, y si llega a ser un aislamiento de contacto, y esto no se los van a preguntar ahora, pero si llega a ser un aislamiento de contacto y demás, debería decirlo también la hoja de enfermería. Bien, como para que ustedes se den idea. Eh, evolución. Arranco, pongo la fecha, pongo el año, el día, mes, año, y arranco mi evolución. ¿Y cómo la arranco la evolución? El pa- ok, bien. ¿Y yo qué voy a observar al momento de ingresar y de ver al paciente? Yo les diría que lo primero que van a hacer cuando entran a la habitación, después de que se hicieron el lavado de manos y se presentaron con el paciente, es preguntarle cómo está, tener comunicación si es que puede, ¿no? Comunicarse. Entonces, de esta manera, yo lo que voy a hacer es identificar si el paciente está orientado en tiempo y espacio. Entonces, cuando comienzo a hacer la evolución en la hoja de enfermería, voy a poner el paciente se encuentra orientado en las tres esferas o paciente lúcido, ¿entienden? O sea, lo primero es saber cómo se encuentra el paciente, porque si no sabemos cómo se encuentra, no vamos a saber después si va a poder caminar, si no va a poder caminar, si se va a poder movilizar o voy a arrancar poniendo si tiene un acceso venoso periférico. No, primero voy a saber si está orientado en tiempo y espacio, si responde coherentemente a las preguntas que le realizo, si está en condiciones de responderlas, ¿no? Exacto.
Una vez que yo sepa si está orientado, supongamos que el paciente está orientado y contesta, em, le preguntamos cómo está, cómo se siente, si tiene dolor, no sabemos por qué está, entonces siempre dependiendo de lo que tenga, que lo vamos a ver previamente antes de ir a verlo, van a ser enfocadas ahí las preguntas. Pero sí es fundamental, lo primero es preguntarle cómo está y a veces hay una compañera de ustedes que no sé si está ahora acá conectada, pero a nosotros nos vienen enseñando desde que empezamos las cursadas y estuvimos con la profe Bueno en el San Juan de Dios, que es una clínica de rehabilitación, eh, que al paciente se le habla igual aunque no se encuentre lúcido y se le explica igual cuál va a ser el procedimiento que se va a realizar aunque no se encuentre lúcido, porque tiene el derecho. Entonces quizás el paciente no responde, pero está ahí y es un paciente y es una persona. Entonces nos vamos a comunicar igual, le vamos a hablar igual, le vamos a explicar el procedimiento igual. ¿Me explico a lo que voy? Bueno, es más que nada para sumar esto, no creo que se los pregunten, pero digo, el paciente tiene derecho sobre todo a saber qué es lo que qué es lo que le vamos a hacer, cómo vamos a realizar el procedimiento, o a que le llevemos tranquilidad, porque a veces, bueno, te vamos a hacer tal cosa, no te va a doler, y después le ponemos un catéter que le perfora el brazo entero y me dijiste que no dolía, sí, duele. Entonces hay que explicarle, sí, mira, te va a doler, pero es un cachito nada más y después, o sea, es más que nada por empatía, chicos. Em, y porque de eso depende después del comportamiento del paciente. Porque si nosotros tenemos una buena comunicación, vamos a poder saber mucho sobre ese paciente. ¿Qué dice? Escribieron algo ahí, ¿no? ¿Se les corta a todos? Dice que se les corta. No. Ok. Bueno, debe ser el internet. Puede ser, puede ser. ¿Qué cosa? Cuando le explicamos algo, sí, lo podemos poner. O sea, se le informa al paciente porque a veces no saben que tienen que tomar una medicación, por ejemplo, eh, y a veces no es la medicación que se le administra en el hospital, sino que la tienen ellos. Entonces, en ese caso, si nos encontráramos con un caso de una persona que tiene que traer su medicación del domicilio y no lo sabía, entonces se le informa al paciente que debe traer de su domicilio la medicación que tiene indicada por el médico. Tal. Y ponemos la medicación. Eso sí lo podemos registrar, obvio. Y después todo lo que hacemos. No podemos registrar nada que no hayamos hecho todavía. O sea, yo no puedo poner a las 9 de la mañana se realizó baño en cama si todavía no lo hice y lo voy a hacer capaz a las 11:12. No eso no podemos hacer, no podemos hacer nada por adelantado, anotar nada por adelantado en hoja de enfermería. Y se los digo particularmente porque la semana pasada nos pasó en el Posadas que unas compañeras les dijeron, bueno, pongan que vamos a hacer higiene en cama y iban a hacer higiene y confort y registraron antes de hacerlo. ¿Y si al paciente le pasa algo y no se lo realizan? ¿O si ellas se van y después no se lo realizan? Ahí está como que lo hicieron. Entonces, como sabemos que es un registro de enfermería, nosotras tenemos que registrar únicamente lo que hacemos. Y lo que no registramos quiere decir que... Exacto. ¿Cómo saben? Lo que no registremos va a figurar como que no lo hicimos. Entonces, si medicamos, registramos que medicamos. Si hicimos baño en cama, registramos que hicimos un baño en cama. Porque si no, después, cuando vengan nuestros compañeros y vean la hoja de enfermería, van a hacer lo que nosotras no pusimos que hicimos. Entonces, por ejemplo, rotamos el paciente. No pusimos que rotamos el paciente y que lo pusimos de cúbito dorsal.
Y después, cuando viene nuestro compañero, lo encuentra de cúbito supino porque se acostó y se dio vuelta, entonces él no va a saber que el paciente está así porque se dio vuelta solo, ¿me explico? Y quizás lo rota y lo pone de la misma manera que nosotros lo pusimos, pero como nosotros no lo evolucionamos, no se sabe. Bien, genial. Después me gustaría que me digan en el report, ¿qué iría en el report? ¿Se acuerdan? El report de enfermería. Perfecto, perfecto, con eso me alcanza. Sí, Melanie. Ujú. No les van a preguntar, o sea, no les van a hacer llenar un report. Quédense tranquilos. La idea es que ustedes sepan qué es y cuáles son los datos que van en el report. De nada. Em, y ahora pasamos a la parte más linda que nos encanta a todos. ¿Alguien sabe qué es? Sí. Hermoso. No pueden decir que no, porque es re lindo el PAE. Alderete, a vos te encanta el PAE, ¿o no? Bueno, todos nos volvemos un poco locos con el PAE. ¿Pero por qué? Porque no prestamos atención a los pasos. Eh, a mí me costó mucho siempre arrancar a hacer los PAEs porque empezaba como, bueno, tengo los datos del paciente, ya sé lo que voy a hacer y cómo voy a encarar los cuidados de enfermería, pero no. ¿Por qué? Porque el PAE es qué? Mm, hay una definición que está basado, pero está exacto. Y en datos científicos, chicos, no se olviden que está basado en datos científicos. Yo tenía acá un PAE que me imprimí. No sé, les mandé el archivo de PAE a ustedes, un PowerPoint que hice, hermoso. Bueno, después se los voy a mandar. Pero acá tengo, lo tengo impreso. Lo imprimí antes de mandárselos. Se los voy a mandar solamente a los que estuvieron acá conectados. Bueno, el PAE es un proceso de atención de enfermería. A ver si puedo mostrárselos. Los busco y si no, y se los mando ahora y lo pueden ir mirando mientras damos la clase. Pero es un método de atención de enfermería que es racional, científico y sistémico, de planificación, dice, y dispensación de cuidados de salud individualizados, pero basado en métodos científicos. ¿Ok? Siempre es basado en métodos científicos. Eso lo tienen que poner. No se olviden porque es re importante. En método basado, basado en datos de métodos científicos pueden poner. Es lo mismo, para mí es indeterminante. A ver, ahí se los comparto. Estoy buscando, ¿eh? A ver si me equivoco y les mando el parcial.
No, no lo voy a mandar, pero con lo que les estoy haciendo repasar, chicos, no, o sea, yo voy a ser bien específica para que ustedes sepan qué es lo que tienen que estudiar, ni más ni menos, porque a mí me interesa que aprueben todos y que digan qué buena alumna asistente que tuvimos, nada más, otra cosa no me importa, aparte de que aprueben, ¿no? Obvio. Bueno, nada, nada, chicos, nada, 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 lo hago por amor al arte nomás. Ahí va, a ver si le llega, se los mandé al WhatsApp. Genial. Bueno, ahí tienen las características, una por una, que son, alguien las nombró recién, las características del PAE. Finalidad, ¿se acuerdan? Sistemático, dinámico, chicos. Y con base teórica. Bien. No importa, díganlo de ahí. Me interesa que lo sepan. Bueno, es la idea, para eso está. Bueno, las características ya las saben, o por lo menos ahí las tienen. Em, y ahora vamos a ir, en esto no me voy a detener demasiado, no sé si me captan, pero sí que me puedan decir este, que es un PAE y las etapas que conlleva un PAE, ¿ok? Eso lo tienen que saber, sí o sí, porque se lo van a preguntar seguramente, es una de las cosas que más preguntan. Y las etapas serán la valoración, ¿qué más? Exacto. Lo primero era valoración, después diagnóstico, después, sí, ¿qué más? Perfecto. Genial, tienen un 10. Ah, bueno, y en los datos que obtenemos del paciente, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un paciente que presenta dolor. ¿Puedo yo saber qué tipo de... Esperen que se me cae todo. Acá tengo la hoja de enfermería, miren. Ahora la encontré. ¿El dolor qué tipo de dato es? Perfecto, es eso. Es subjetivo, ¿por qué? Porque siempre va a depender de cada uno cómo siente el dolor. Pero también es cuantificable, porque yo tengo maneras de cuantificar ese dolor, de saber qué nivel de dolor tiene. Y eso va a ser a través de diferentes métodos o escalas, ¿ok? Pero ahí estamos bien, con que sepan eso, genial. Ahora, si yo digo que un paciente tiene la tensión arterial elevada, ¿cómo está? Bien. Si está normal, bien. Y si está por debajo de los niveles normales, bien. Si tiene la temperatura corporal elevada, ¿cómo está? Depende.
Exacto, exacto. Ok. Y en el caso de tener un paciente que tiene epilexia o hiperpilexia, ¿qué es lo que debo hacer yo como enfermera? ¿Cómo hago? Bueno, acá hay un tema. ¿Por qué se los digo esto? No quiere decir que vaya a estar en el parcial, que les pregunten qué es lo que hagan, qué acción de enfermería. Pero sí, quizás, no sé si les van a dar caso clínico, pero quizás tengan que armar un caso clínico. Y en un caso clínico ustedes no pueden poner que a una persona que tiene una febrícula o que tiene una pirexia le van a poner paños de agua fría porque el agua tiene que estar a temperatura ambiente. Ustedes no pueden poner paños fríos o congelados o de la heladera o de lo que fuere, porque pueden generar en la persona un shock térmico. No sé si un grado, porque tampoco tenemos como para andar midiendo todas las temperaturas, pero sí que sea de la temperatura ambiente. Entonces, bueno, ahí vamos. Pero son medios físicos, aplicar medios físicos, ¿ok? Tienen diferentes tipos de acciones de enfermería que están explicados ahí, pero la idea es que ustedes puedan identificar y no por ahí poner específicamente voy a hacer tal cosa, porque por ahí se equivocan en un dato y eso va a bajar puntaje. La idea es que ustedes puedan aplicar, sí, eso sí lo tiene indicado, pero si vos en una hoja, si a vos te dan un caso y no te ponen que tiene indicación médica, no. Lo primero que vas a hacer es ver las necesidades que están alteradas, supongamos que solamente es la temperatura. Entonces lo primero que voy a hacer yo puede ser como acción de enfermería que coloquen que voy a hacer medios físicos, que voy a hacer, voy a quitarle el exceso de ropa o el exceso de ropa de cama al paciente, voy a ventilar la habitación. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer antes de llegar a colocar un paño, pero va a ser medios físicos. Ustedes pongan medios físicos y ya eso habla de que leyeron el material. Porque si ponemos que le vamos a poner un paño frío, eh, no va a estar bien eso. Igual tranqui, porque me interesa más que vean las necesidades alteradas si les dan un caso y que vean cuáles son las alteradas y cómo van a ir haciendo esos diagnósticos de enfermería. ¿Me explico? O sea, si les dan un caso, vean los valores, ténganse los valores sabidos, así como me dijeron recién el de tensión arterial, el de la temperatura, sepan cómo se dice la terminología de cada signo vital. Bien, bueno, ahora lo vemos, todavía no llegamos. Dame un segundito, ahora lo vemos. Una vez que tengamos, sí, sí, porque depende de una persona para poder realizarla, no la puede hacer solo. Está bien, pero igual pregúntenle a la profe, pero siempre que una persona, claro, siempre que una persona dependa de otra para realizar algo, es porque su necesidad va a estar alterada. Si no necesitara de otra persona, entonces ya no estaría alterada. Pero al necesitar sí o sí de otra persona, y sí, está alterado. Es lo mismo que cuando dicen necesidad de
eliminar desechos corporales. Puede ser orina o puede ser materia fecal, o puede ser diuresis o catarsis, como quieran llamarlo. Si la persona tiene, por ejemplo, una sonda vesical, porque lo van a llevar, ¿está alterado o no? Y sí, está alterado, o sea, por más que él pueda ir, pararse, ir al baño, si se la colocaron es por algo, es porque no puede hacer eso, entonces está alterado. Siempre que haya una intervención de otra persona, siempre que haya la intervención de un tercero para hacer las cosas, va a estar alterado. O de otra persona para hacer las cosas va a estar alterado. Siempre que haya una intervención. Em, pero cuando hagan el diagnóstico de enfermería o cuando vayan a hacer cualquier, digamos, no sé cómo decirles, como para no venderme en lo que les van a tomar. Yo quisiera que ustedes se enfoquen en las necesidades de Virginia Henderson, en las 14 necesidades, y que los diagnósticos los hagan en base a las necesidades en orden. Mm, no, porque seguramente les van a decir, bueno, que lean el caso y que en base al caso que tengan, que elaboren un diagnóstico de enfermería según las necesidades alteradas. Si tiene tres necesidades alteradas, tiene, por ejemplo, una pirexia, tiene una disnea y tiene una taquicardia, ¿cuál va a ser la necesidad más importante? La primera que está alterada. Disnea. Exacto, ¿por qué? Porque es la primera necesidad de Virginia Henderson. Entonces, en base a las necesidades de Virginia Henderson nos vamos a ordenar. Después, ¿cuál va a ser? Una, no, no lo dije, pero dije, no sé, una taquicardia o una... No, eso ya lo dijo la compañera, sí, es la primera. Después digo que tiene una pirexia y una taquicardia. ¿Cuál es la segunda? Exacto. ¿Por qué? Sí, ¿y por qué? Además de que porque no está la cardiológica, la necesidad cardiológica. ¿Por qué voy a hacer eso? Exacto, y porque generalmente cuando el paciente tiene una pirexia, va a elevar la temperatura corporal y eso va a hacer que eleve la frecuencia cardíaca. Y también puede ser que tenga que ver con la necesidad de respirar. Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es ir a ese punto de la necesidad número uno, que es la necesidad de respirar. Después vamos a ver todas las demás, pero siempre en orden. No se olviden, porque a veces dice que tiene una disnea y la necesidad de alimentarse adecuadamente y van a la de alimentarse y no van a la primera necesidad. En eso tienen que estar reordenados. Exacto. Exacto. O sea, si tiene la necesidad alterada, por ejemplo, de alimentarse y de eliminar, ¿cuál va a ser la primera? De alimentarse. Porque evidentemente si no se alimenta correctamente, tampoco va a eliminar correctamente. ¿Estamos hasta ahí? Ok. Bueno, hablamos de los valores. ¿Tienen todos los valores nuevos del libro? ¿Nuevo de técnica y procedimiento? Sí, ok. Lo tienen a mano, lo tienen anotado, lo están leyendo de ahí. Lo que se los remarco porque después me vienen con cortes del libro del año pasado, que yo también lo tengo, y yo entiendo que es confuso, que un año tenemos un libro y que otro año tenemos otro libro. Mañana, por ejemplo, hacen la presentación del nuevo libro, que es el de este año, pero han cambiado los valores, entonces me interesa saber que todos tienen los valores
reales. Ok, yo en el grupo, ¿vos estás en el grupo? La semana pasada mandé todos los valores. Recorté y los mandé. Igualmente mandé también el libro. El libro nuevo lo mandé al grupo, está en el grupo. Si no lo encuentran, me avisan y se los vuelvo a mandar, no hay problema. Pero generalmente, donde aparecen los contenidos del chat, eh, están. Pero pasa que a veces se borran porque tienen, bueno, para que determinada cantidad de días se borre la información. Vamos a vías de administración, chicos. ¿O quieren ver diabetes primero? Vamos con diabetes. Vamos con diabetes. ¿Se acuerdan los valores normales? Sí. 110. ¿Qué? ¿De 70 a 110 qué? Bueno, igual el valor, se los digo ahora, es ese que dijeron, que es de 70 a 110, pero se dice miligramos barra decilitro. Esperen que se los escribo ahí en el chat para el que no sabe. Bueno, ahí el miligramo va con minúscula igual, pero es eso básicamente. Y cuando hacemos el control de glucosa, ponemos HGT, ¿alguno lo vio ya anotado así? HGT y el valor. ¿Y sabes qué significa HGT? Es eso, hemoglucotest, ¿sí? Que es un test de glucosa en sangre, hemo de sangre, ¿bien? Está en inglés, hemoglucotest. Em, y después de los valores, otra cosa. Los tipos de diabetes, ¿se acuerdan? Mm, no escuché yo eso, me lo perdí. Eso es cuando tienen diabetes gestacional, decís vos. Bueno, vayan a esas tres porque puede ser, pero ustedes tienen que ir a las que están en el libro. O sea, lo que haya querido sumar la profe es para sumar porque se sabe, pero yo particularmente no recuerdo. Puede ser que por estrés de diabetes, sí, o bajo, puede ser que te dé alto
o que tengas una gran pérdida de sangre y que te dé baja. Sí, bueno, pero claro, son casos excepcionales. Nosotros tenemos que abocarnos a los casos conocidos, que son los que se tratan, y nada más que eso. Los otros son ocasionales y no, a nosotros no nos, por ahora no es tema de incumbencia. Bien, entonces era diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y perfecto. Em, ¿Y cuál era la diabetes que se medicaba? Bien, y en caso de que se deba administrar la medicación, ¿qué medicación se utiliza? Humana. Bien. ¿Y cuál es la corriente? ¿Cuál es la que se usa de base? Bien. ¿Por qué? Perfecto. ¿Y esa qué más o menos qué duración tiene? Ok. Y en el caso de que el paciente esté haciendo eh, una hipoglucemia, ¿qué podemos hacer? Es hipoglucemia. Avisar al médico. No. Lo que ustedes tienen que hacer básicamente en el caso de que el paciente haga un pico, por ejemplo, de glucosa, cuando hagan el hemoglucotest y le dé el valor alterado, lo que van a tener que hacer es mirar una tabla que generalmente se encuentra. Estoy hablando muy fuerte, pues yo no me escucho y por ahí estoy gritando y. Ok. Por ejemplo, en el caso de que haga un pico de glucosa y no sé, nos da 250, lo general que se encuentra es una tabla donde dice los valores de referencia que van a tener y según los valores de referencia dice específicamente para cada paciente, porque no para todos es lo mismo, cuántas unidades van a administrar. Bien, pero eso depende del paciente y de cómo se manejen en cada institución. Y ahí se administra qué tipo de insulina. ¿Cómo se llama? Ok. Y esa tiene una acción. Exacto. Sí. Bien. Eso es básicamente lo que deben saber. Y después hay un aspecto particular que tiene. Espectacular. Estamos. Perdón. Mm, Se cortó lo que me preguntaste. Si querés volver a preguntarlo, así te respondo. Porque si es lo que yo escuché, no. Pero repetímelo, por favor. ¿Me repetís la pregunta, por favor? No escuché.